tardes. A continuación, mostraremos la solución del ejercicio de circuito resistivo en serie propuesto para esta actividad. Para el circuito de la figura mostrado, en la figura 1, el estudiante debe aplicar las leyes de Kirchhoff y encontrar las ecuaciones de nodos y mallas de este. El estudiante debe resolver dichas ecuaciones para conocer la corriente de malla principal y los voltajes en las resistencias junto con la resistencia equivalente. Valores teóricos. El paso a paso de este procedimiento debe estar consignado en el informe de laboratorio y los valores solicitados deben estar plasmados en la tabla 1. Entonces aquí nos muestran el circuito resistivo en serie. Contamos con una fuente de alimentación de 9 voltios, una resistencia R1, R2 y R3. El valor de estas resistencias está determinado por una base que es de por un valor de resistencia que está por los valores que nos suministran más el número del curso, que en este caso es de 228. Entonces tenemos que R1 728 ohmios, R2 898 y R3 558. Con, como les había dicho antes, la fuente de 9 voltios. Teniendo en cuenta que la sumatoria de los voltajes debe ser igual a 0 y que el voltaje es igual a R, entonces procedemos a sumar 9 voltios, que lo vamos a colocar como negativo, más el valor de la caída en resistencia 1, que es igual a los ohmios por la corriente, más la caída en la resistencia 2, que es 898 ohmios por la corriente I1, y la caída de la corriente 3, del voltaje en la resistencia 3, que es 558 ohmios por la corriente I1. Dejamos a un lado de la ecuación los términos que están asociados a ohmios y al siguiente los 9 voltios al otro lado de la ecuación. Finalmente tenemos una resistencia de 2184 ohmios por una corriente de I1 igual a 9 voltios. Entonces podemos hallar la corriente I1, que es igual a 9 voltios, sobre 2184 ohmios, lo cual nos da 0.042 amperios, que es equivalente a 4.12 ohmios. Ahora, teniendo la corriente que circula por el circuito, se pueden encontrar los valores de los voltajes en cada resistencia, con la ecuación V I por R. Entonces tenemos que el voltaje en la resistencia 1 es 4.12 miliamperios por 728 ohmios, que es 2.999 voltios, que es aproximadamente 3 voltios. Para la PR2, la caída de voltaje en la resistencia 2, es la misma corriente, que es 4.12 miliamperios, por el valor de la resistencia, que es 898 ohmios, que es igual a 3.699, que lo aproximamos a 3.7. Y el valor de la resistencia 3, que es 4.12 miliamperios, por el valor de esa resistencia, que es 558 ohmios, que es igual a 2.298 voltios, que aproximadamente es 2.3. Verificamos esta ecuación, verificamos que la ley se cumpla, que es B1 más BR2 más BR3 más B1 más BR1 más BR2 más BR3 igual a 0. Por lo cual tenemos que B1 es 9 voltios más 3 voltios más 3.7 más 2.3 debe ser igual a 0, lo cual es cierto. Tenemos 3.7 son 6.7 más 2.3 son 9 voltios positivos menos 9 voltios serían 0 voltios. Vamos a proceder a hacer el montaje en la aplicación ThinCAD. Aquí tenemos ya las imágenes recuperadas de dicho montaje, en el cual se puede evidenciar que los resultados calculados teóricamente son los mismos de los resultados calculados mediante el simulador. Entonces, para esto tenemos una alimentación. Aquí tenemos nuestro circuito, tenemos la resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia 3. Tenemos nuestro circuito alimentado por 9 voltios y él nos arroja los amperios que el amperaje que circula por este circuito, que es 4.12 miliamperios. Tenemos las caídas de voltajes que son iguales a las que habíamos hallado teóricamente, de 3 voltios, 3.7 y 2.3. La resistencia equivalente, lo que hacemos es eliminar la fuente de voltaje y colocamos nuestro amperímetro nuestro multímetro en amperios, y lo que hacemos es, en los extremos de las resistencias que están en serie, medimos y nos da 2.18 kilo ohmios. Esto es equivalente al valor teórico, que dice que una resistencia equivalente es la suma
en un circuito serie. Es la suma de sus tres valores, de la suma de sus valores. Tenemos R equivalente, R1, R2 y R3. Diligenciamos las tablas según la solicitud. Entonces tenemos que el valor medido pues nos da igual al valor teórico en este caso. Para el caso de los voltajes tenemos VR1, VR2 y VR3 igual a 3 voltios, 3.7 y 2.3. Para las corrientes tenemos que la corriente en la malla del medido fue 412, el teórico fue el que calculamos, también fue 412, y la magnitud de la resistencia equivalente fue lo mismo, o sea, lo que calculamos, que fue 218, que fue la sumatoria de las resistencias, y el equivalente que fue el que sacamos con el multímetro, en nuestro simulador. Hay algunas preguntas que nos propone el ejercicio. ¿Qué pasa con las caídas de tensión en las demás resistencias si aumento el valor de la resistencia R2? Para este caso, pues tenemos el circuito inicial con los valores iniciales, ¿sí? Donde era, aquí lo que se hizo fue que se cambió el, el aquí tenemos el multímetro. Tenemos los valores en las resistencias, los voltajes. Aquí lo que hicimos fue incrementar la resistencia R2 en aquí está de 1398. La resistencia R2, si recordamos antes, la teníamos en 898. ¿Sí? Vamos a revisar rápidamente ese valor. 898 R2. ¿Sí? Para este caso le estamos sumando 500 miliamperios, lo cual nos da que es de, como tenemos acá, 1398. Si vamos a tomar los valores después de eso sobre cada resistencia, tenemos que la caída de voltaje en esa resistencia es mayor, ¿sí? Equivale a 4.69, mientras que en las otras resistencias bajó. Entonces, según la simulación, al aumentar R2, las caídas de voltaje en R1 y R3 bajan, al igual que la corriente que circula por el circuito, que baja a 3.35 miliamperios. Los valores teóricos y medidos difieren. De ser así, ¿cuál cree que usted que sea la razón? Bueno, en este caso en particular no difieren, como vimos en la práctica, pues por lo que estamos trabajando con un simulador en condiciones ideales, no se ve ninguna diferencia. Pero en caso de que se presente una diferencia, que sea en el laboratorio físico, puede ser por características propias de los materiales, por resistencias parásitas, por muchos otros factores que van asociados a la física intrínseca de cada material. Después de medir el voltaje en las tres resistencias, calcular la potencia en la resistencia R2, teórico y práctico. Entonces aquí tenemos que la potencia está dada por la ecuación potencia igual a B por I. Por lo tanto, tenemos PR2, B, el voltaje en la resistencia 1 por la corriente, y tenemos que eso es igual a 0.0152 watts. Esto sería todo. Muchas gracias.